Bienvenidos. Damos inicio al estudio de Apocalipsis 20 con respecto al milenio. Antes de comenzar a analizar en concreto el texto que nos aboca, debo resaltar de que vivimos en un mundo occidental, por supuesto, donde la religión se ha contaminado grandemente con inspiraciones absolutamente luciferinas, ya que retrotrayendo la historia nos podemos dar cuenta que Lucifer fue arrojado a esta tierra con sus ángeles y fue encarcelado en este lugar, un pequeño lugar del universo, una cárcel cósmica que obviamente no es de su agrado, que obviamente no cumple con sus sueños de grandeza, por lo que siempre ha anhelado salir al espacio exterior y volver al cielo, lo que nosotros llamamos el cielo. Y obviamente ha impregnado sus religiones con los dos ámbitos que le han correspondido en la historia espiritual de este mundo. Uno es el anhelo de viajar al cielo ante la presencia del Padre, y segundo, castigar a los humanos con un infierno que son los lugares bajos del abismo. El cielo cumple los anhelos, sus sueños, su añoranza, su apego espiritual. Y el infierno, el reclamo prácticamente rebelde de arrastrar a la humanidad hacia el mismo destino que él siente que tiene. Pero esto está muy lejos de la verdad, a pesar de que el 90% de las religiones en Babilonia creen que la segunda venida de Cristo, como ya lo vimos, falsamente pensada como una expresión griega, casi como un cuadro antiguo con angelitos alados y una silla voladora, prácticamente el trono de Jesucristo, y muy visiblemente coronado. Para esas religiones esto da inicio a una vida en el cielo, grotescamente para algunos más ignorantes, sentaditos en una nube, tocando un arpa, para otros con la famosa imagen de San Pedro y un portón en una nube, dando paso a este lugar y siendo enjuiciado en ese momento, o te quedas aquí o te vas abajo. Todo eso es una fábula, es una mentira magnífica, porque ha sido instaurada de la misma forma como otras historias fabulescas impuestas a través de los tiempos como doctrinas falsas, pero aceptadas por todos, como sucede con la Navidad. Creen que Jesucristo nació un 25 de diciembre, cosa totalmente falsa. Todos creen que el viejo Pascuero tiene de una u otra forma alguna relación con Jesucristo, y es absolutamente falso. Hemos vivido en el engaño también religioso, así como en el engaño político, el engaño judicial y el engaño histórico. La manipulación ha sido a todo nivel. La verdad de las cosas es que el milenio es una manifestación de justicia, de limpieza, de equilibrio, de renovación. Creo que lo más importante es la justicia, y lo voy a explicar leyendo los 3 primeros textos. Dice el capítulo 20, el versículo 1 al 3, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ya dijimos, Lucifer habita en los lugares profundos del mar, que son los abismos, lugar que para muchos ufólogos es el lugar de bases de ovnis, porque ovnis son los que andan en el aire y ovnis son los que andan bajo el agua. No se equivocan, porque es el lugar donde tiene sus bases, y las ha tenido siempre Lucifer. Y prendió, dice, al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, para que se quede claro de quién estamos hablando, y lo ató por 1000 años. Parece una locura, en todo caso, 1000 años. 1000 años. Ya debemos entender que para seres espirituales no significa un gran tiempo. Por lo tanto, es una breve detención. ¿Pero qué finalidad tiene esto? Eso lo dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Escuchen bien esto. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Limpiar el daño teológico que se ha hecho respecto al milenio es una labor muy extensa, muy amplia y muy agotadora, pero clarificando conceptos que quedan vacíos en la religión tradicional. Aquí las piezas empiezan a calzar precisa y herméticamente.
Sucede que para el sector occidental, vamos a hablar para el sector occidental, ¿por qué razón? La teología babilónica, la teología de las iglesias llamadas cristianas en este mundo, que son altamente comerciales, como ya lo hemos expuesto en temas anteriores, tienen por concepto esencial sentirse dueñas del mundo prácticamente. Y bajo ese concepto, ellos dicen que todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo deben morir en el infierno, y todos aquellos que hayan seguido su religión estarían postulando al cielo. Primer punto, el reino es aquí en la tierra. Debemos dejar claro y dejar en evidencia de que el reino de Dios es establecido aquí en la tierra, como lo dice Apocalipsis 5:10, y nos hará reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Se establece un gobierno de Dios en la tierra. Estamos hablando ya en la segunda venida de Cristo. Estamos analizando el hecho de que Lucifer ha sido atado. Pero vuelvo al punto donde él no puede engañar a las naciones. Bien, vamos a analizar el lado occidental de este asunto. Dije que las iglesias de este mundo tenían una inflada imagen de sí misma porque no han considerado la variedad de culturas orientales, primitivas y salvajes que han existido en este mundo, a las cuales jamás llegó siquiera el nombre de Jesucristo y jamás llegó siquiera algún conocimiento teológico. Cuando empecé el tema hablé de justicia. Piensen ustedes qué pasarían con las tribus originarias de América bajo el concepto religioso actual. ¿En qué lugar los ponemos ante la presencia de Cristo? ¿Condenados? ¿Salvados? No tienen, bajo la condición, dije, de la Babilonia, o sea, bajo el criterio babilónico. Justicia, ellos merecen una oportunidad. Y es eso el milenio. El milenio es que toda nación, tribu, pueblo, lengua tenga derecho a ser educado con la verdad, que no existe como institución humana en este momento. Vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo de engaños. Pues en esa época la verdad se hará manifiesta. Las cosas van a ser establecidas bajo una verdad total. Partiendo de ese punto, y vuelvo a insistir ahora, tomando en cuenta solo el sector que, entre comillas, supuestamente escuchó hablar de Jesucristo, del bien y del mal, pues bien, en ese sector podemos decir que se encierra a Lucifer, porque gran parte de esa pseudo cristiandad tienden a justificar sus pecados con Lucifer. Si se interroga a un culpable homicida, si se interroga a un culpable, estoy hablando espiritualmente, a un culpable violador, si se interroga a un culpable estafador, etcétera, etcétera, van a tener la alternativa de decir: el diablo me tentó. Como incluso algunos lo hacen ahora, dicen que escuché voces. ¿Y por qué mataste de tantas puñaladas a tu mujer? Bueno, escuché voces. Y normalmente esas voces se relacionan con ataques satánicos. ¿Por qué se hace esto? Como se va a rayar la cancha nuevamente y se da inicio al nuevo pacto, que no es otra cosa que reactivar bajo las normas fundamentales el pacto de Moisés. El pacto hecho con Moisés, el pacto hecho en el desierto, es reactivar la ley, es reactivar los preceptos, donde la ley dice que la paga del pecado, y el pecado en sí es el quebrantamiento de la ley, la paga de ese quebrantamiento es la muerte. Por lo que en el sistema antiguo se debía llevar un animal al sacrificio para que cubriese esa exigencia de muerte. Mas ahora, quedando obsoleto el sistema antiguo de sacrificios, todo aquel que pecare, de cierto, morirá en forma irremisible, porque ya no quedará más sacrificio por sus pecados y no va a venir un Cristo nuevamente a morir por él. Por eso es una oportunidad grande, donde se empieza con tabla rasa, donde se empieza con una humanidad en parejo, tanto babilónicos que escucharon hablar de un falso evangelio, y tanto las tribus originarias y las culturas asiáticas, arábicas y etcétera, etcétera, que cubren este mundo. Todos conocerán
quién es el que gobierna, que va a ser por supuesto Jesucristo. Van a conocer que ese Jesucristo era Jehová y va a salir evidentemente la verdad de que Jehová era Cristo. En ese momento la verdad va a ser evidente y por eso dicen no va a necesitar nadie que le enseñe a su hermano y le diga, mira, oye, conoce a Dios, por favor, date cuenta de que Jehová es Cristo y date cuenta que hay un yo soy, el que soy, bla, 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 bla. No es necesario porque es algo manifiesto, es un gobierno impuesto. Una vez que Jesucristo llega en su inmensa, pero inmensa nave, que es la Nueva Jerusalén, y estuve viendo las medidas de esa inmensa nave, las medidas que nos da la Biblia. Dice que esa ciudad, y digo nave porque seamos lógicos, una ciudad que desciende del cielo, ¿qué elementos la sustentan en el espacio para haber atravesado todo el espacio hasta nuestro planeta? No la van a venir empujando los ángeles. Y después de descender suavemente sobre las llanuras de la tierra prometida. ¿Cuál es el sustento energético de esta ciudad? Pero ahora más encima veamos el tamaño, que era lo que quería resaltar. Esta ciudad, dice la escritura, que tiene 12.000 estadios. Estamos hablando lineales en su longitud, en su altura y en su anchura. Es un cubo. Imaginen un cubo de 12.000 estadios. Y sucede que sacando la cuenta que ustedes lo pueden hacer en sus casas y considerando que un estadio son 180 metros, si ustedes multiplican 180 por 12.000, da 2.160.000 metros. Pero eso sacado a kilómetros son 2.160. Es una mega edificación. Es una mega estructura. No existe en este planeta un edificio, una estructura tan grande como esta. Piensen ustedes en sus mentes. 2.160 kilómetros lineales, donde ya la vista de ustedes no alcanza a divisar el final de esa línea, con una sección de 3 entradas principales. Esto sería más grande que países incluso. Y aquí viene lo extraordinario. Como es un cubo, esa medida de 2.160 kilómetros es hacia arriba también, lo que va a significar que va a superar las nubes hacia arriba. Es una inmensa construcción. Y es evidente que Cristo se refería a esta ciudad cuando hablaba de que se estaban preparando las moradas. Y muchas moradas. ¿Cuántas moradas caen en un edificio de esa magnitud? Un edificio que tiene características, porque hasta en eso Babilonia ha sido ridícula. Han puesto como un castillo flotando, hecho de piedras. No, esto es algo con materiales absolutamente modernos. No puede verse un mall más moderno que la Nueva Jerusalén. Bueno, pero el texto acá nos dice que tiene calles de cristal, tiene muros de jaspe, tiene incrustaciones de oro en sus columnas y es semejante a un vidrio limpio. Claro, ustedes de repente entran en un mall y se ve como que esto fuera todo de vidrio. Bueno, esto es mejor que eso, porque es el más acabado y divino, entre comillas, divino lujo. Y va a ser la sede de gobierno mundial. Es el lugar donde estarán los escogidos de Dios, los que han de participar en el gobierno de Dios, los que van a ayudar a cogobernar con Cristo. La religión ha tendido a minimizar a los pequeños dioses. Ya en temas anteriores, creo que los que han venido leyendo entendieron definitivamente qué significaba el término dioses. Una de las molestias de los fariseos con Cristo era porque él, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Pero él les contestó, no está escrito, dioses sois. Y puedo agregar a eso lo que dice Pablo, ¿que no sabéis que habéis de juzgar al mundo? ¿Que no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Y si agregamos a eso, cuando dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, no puede ser más evidente, porque esto no es una fiesta de disfraces. No voy a tomar a un número determinado de personas y las voy a disfrazar, entre comillas, de reyes. Les voy a poner una coronita en su cabeza y les voy a poner unas túnicas
y van a parecer reyes, pero no son reyes. No, son reyes. Son reyes en todo el valor de la palabra, porque será un gobierno de Dios. Estos son los que Pablo dice que son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estos son aquellos que Pablo dice que su cuerpo será transformado de la corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la inmortalidad, de lo humano a lo glorioso, de lo humano a lo divino, porque seremos como Él lo es. Seremos semejantes a Cristo en su gloria, en su manifestación gloriosa, con todos sus poderes, y por lo tanto en ese momento miembros de la familia de Dios. Y es por eso tanta persecución de Lucifer, es por eso tanto rencor de parte de él, porque él estima que es el premio demasiado grande, demasiado abultado por tan poco. Porque si lo analizáramos profundamente, independientemente de las masacres que puedan haber sido llevadas al pueblo de Dios, de los martirios hechos al pueblo de Dios, de los sufrimientos hechos al pueblo de Dios, todo lo sufrido, todo lo padecido, todo lo llorado, es poco comparativamente con el premio. Habitar esa ciudad, cooperar con la administración, el gobierno, ser ubicado en un lugar del mundo para gobernar una cantidad numerosa de personas, administrar justicia, administrar sacerdocio, administrar conocimientos, reunir a las personas para que guardemos las actividades sagradas, ser respaldado con esto por los ángeles. Es una maravilla donde en este mundo ya, como dice, no habrá animal que haga daño. La serpiente será un animal totalmente indefenso, el lobo, el león. Isaías se muestra donde morará el lobo con el cordero, también el león como el buey comerá paja, dice. Es evidente que es un cambio absoluto en la mente del ser humano, pero es una oportunidad para el que quiera aprovecharla, para el que no haya estado en esta primera vuelta sufriente, porque ha tenido sus compensaciones. Igual Dios es justo. Hay muchos que ahora tienen grandes propiedades, grandes lujos, grandes comodidades, grandes placeres en los pecados, incluso han podido librar hasta la justicia humana con la impunidad de delitos graves que vemos que son más graves incluso que los de lo, entre comillas, llamada delincuencia, porque hay delitos institucionales como actos de tortura en los conflictos, tanto internos como revoluciones o externos como guerras, y quedan impunes. Por eso digo, hay delitos particulares y delitos institucionales, con las libertades que se tienen. En cambio, el hombre de Dios está sujeto a injusticias, está sujeto a abusos, a pisoteos, a menosprecio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es como hacer un poco justicia, como aquellos pobres que murieron en las arenas del circo romano. La vida no fue muy justo con ellos. De hecho, no recibieron justicia, no recibieron proceso siquiera. Por lo tanto, ahora a los que estaban ensorbeciéndose con el poder les toca ser gobernados, y gobernados en justicia, pero con vara de hierro, con todo el rigor de lo que significa error y castigo inmediato. Estábamos comprendiendo el por qué Lucifer debía ser atado, porque no va a haber una justificación a los pecados de la humanidad. El que cometiere pecado morirá. Así de simple, así de práctico. Hoy en día cualquier pecado que el ser humano pueda cometer, entre comillas, será perdonado porque tendrá una nueva posibilidad de vivir. Otro aspecto que debemos dejar claro es el hecho de la condición de Israel como tal, para que dilucidemos un poco el asunto en los gobernantes y los gobernados. En este reino tendremos a Jesucristo en lo alto, como gobernador que es del universo en sí, como el creador de todo también. Y en una línea descendente tendrá
a los suyos, a los que están inscritos en el libro de la vida, en el libro desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que son cogobernadores con él. Y estos se subdividen, eso que quede claro, se subdividen a ese grupo de escogidos, se subdividen en los 144.000 que son de las tribus de Israel en la actualidad. Están también aquellos que a través de la historia forman parte, como el caso de Pablo y como el caso de sus herederos espirituales, los que siguieron su descendencia teológica. Esos hermanos que a través de la historia fueron perseguidos, fueron oprimidos y fueron torturados en la Inquisición, tienen parte en el designio divino de ser también parte de los gobernantes. Tenemos a ciertos personajes escogidos a través de la historia, como es el caso de David, por ejemplo, que tiene asignado un trono ya sobre el pueblo de Israel, completo, sobre las 12 tribus, que vendrá siendo como una federación, porque el número de Israel en total, sumando las 12 tribus ahora, es muchísimo. En la composición de esa confederación, que son las 12 tribus, que son 12 gobiernos, estará un apóstol sobre cada uno de esos gobiernos. Y eso es una promesa que le hizo Cristo a sus discípulos a una pregunta que hizo Pedro diciendo: te hemos seguido, hemos estado contigo, hemos luchado contigo, hemos orado contigo. ¿Qué tendremos después de esto? Jesús le dice: lo que tendrán será, cogobernarán conmigo, y se sentará cada uno de ustedes sobre una tribu de Israel. Y noten ustedes que al momento de que Cristo dijo eso, y por eso da paso a otro tema, habían 10 tribus perdidas, pero ellos no dejaban de ser 12, y las tribus tampoco dejaban de ser 12, aunque para el hombre estaban perdidas 10. Volvemos al punto. Entonces, en esa subdivisión de grupos tenemos también a aquellos que habrían de creer en el futuro, como el caso nuestro. Aquellos que sintieron el llamado en el tiempo postrero y pudieron participar de esa gloria y esa gracia y esa misericordia. Divididos en dos: en Filadelfia, los que son llevados ahora cerca de la gran tribulación al desierto para ser sustentados, los que mal llaman las iglesias el arrebatamiento, que no es así, es la sustentación. No salen del planeta, son llevados a un lugar secreto dentro del mismo planeta, protegidos por ángeles y sustentados de la misma forma que fue sustentado el pueblo de Israel en el desierto, porque hay una analogía de desiertos ahí. El pueblo de Israel fue sustentado en el desierto y el pueblo de Dios acá será sustentado en el desierto también. Por supuesto, con todos los arropajes que eso conlleva, porque el pueblo de Israel no estaba a pleno sol, había una nube sobre ellos en el día que los cubría del sol y en la noche les daba calor. Por lo tanto, eso lleva un fenómeno de cuidado y de protección. En ese grupo también están aquellos de la Odisea, esos que ahora todavía están indecisos, y como que sí, como que no, y como que quieren y no quieren. La tienen clara pero no son activos, la tienen clara pero no toman decisiones que muestren un amor hacia Dios, que muestren una entrega divina. Están muy sujetos a lo material, están muy sujetos a la esclavitud de este mundo, no han roto cadenas. Ellos son la Odisea. Que ese grupo también, por supuesto, tendrán que lavar sus faltas en el peor trozo histórico de la humanidad, que es la gran tribulación. Bueno, ellos también al final lo logran y engrosan este grupo que estoy manifestando de aquellos que son gobernantes. Una vez definido ese grupo, tenemos ahora los gobernados, eso que quede claro. Y dentro de esos gobernados está la promesa, en un punto intermedio prácticamente, el pueblo de Israel no espiritual. El pueblo dice, porque ya había elegido, eso que quede claro, ya había elegido 144.000, más todos aquellos elegidos a través de toda la historia. Pues acá está el grueso de Israel, resucitado, como lo hace ver el Valle de los Huesos Secos, todo Israel resucitado, en el cual se cumplen las promesas hechas a los ancestros. Esto es
la tierra prometida. La tierra prometida donde fluye leche y miel, donde es un lugar próspero, tranquilo, donde dice habitará cada uno su lugar, igual no es malo, habitará cada uno su parcelita, tendrá sus animalitos, tendrá sus plantaciones, tendrán autosuficiencia y habrá por supuesto algún otro negocio que va a hacer que haya un intercambio de frutos o alimentos. Pero no les va a faltar nada porque va a haber una supervisión divina en esto y ellos vivirán alrededor o cercanos a esta gran ciudad que había descendido al cielo, que es la Nueva Jerusalén, que ya dijimos que es muy grande. Estos miles de millones de personas vivirán en ese entorno. Tienen la gran ventaja de ser el pueblo amado por Dios, pero no eso les califica a estar ya salvados, no, ellos tienen la misma oportunidad que un griego, que un romano, que un egipcio de calificar o no. Por lo tanto, si un israelita pecó, igual va a ser eliminado. Ellos entran bajo la misma condición, incluso más aún porque ellos se supone que tienen un conocimiento más grande que un inca, que un maya, que un azteca, que un araucano. Por lo tanto, se les va a exigir un poco más. Pero sí, claro, de que el que peca muere. Esto es el inicio del milenio. Ya nuevamente, por un fenómeno de horario, siempre he dicho, no trato de hacer el tema que no pase más allá del tiempo. Por lo tanto, este tema va a tener una segunda parte. Hemos podido dilucidar varias cosas. Continuaremos la próxima semana con el milenio en su continuación. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.